Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a ver el tema manejo integral de dolor neuropático en la persona mayor, novedades y actualizaciones. Será presentado por la doctora Andrea Ramírez Fontes, residente de nuestro programa. Adelante, Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy un poco ronca, pero espero que todos puedan escucharme sin ningún problema. Ya me presentaron, soy la doctora Andrea Ramírez, residente de cuarto año de geriatría. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema que a mí me gusta mucho. El dolor neuropático es, en definición, resulta de un daño o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial. Es definido por la OMS como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular real o potencial. Y esta última parte se agregó recientemente precisamente para incluir otros tipos de dolor. Puede ser continuo o paroxístico y se va a caracterizar por la presencia de síntomas evocados o espontáneos. Evocados, como su nombre lo dice, son los que evocamos nosotros. Entre ellos está la alodinia, que es una respuesta dolorosa al estímulo que no debería ser doloroso. La hiperalgesia, que es una respuesta exagerada a un estímulo doloroso, y la hiperpatía, que es una respuesta retardada o explosiva a cualquier estímulo doloroso. Los síntomas espontáneos son los que no son evocados por una tercera persona y es básicamente dolor que está persistente, urente, quemante o intermitente. Lo pueden referir parecido a un shock o lancinante. Las disestesias, que son sensaciones anormales que suelen ser desagradables, como punzante, lancinante o urente, o las parestesias, que son sensaciones anormales pero no necesariamente son desagradables, como la sensación de hormigueo. Básicamente puede ser secundaria una lesión cuando las investigaciones diagnósticas nos revelan una anomalía o que hubo un traumatismo muy evidente. Secundario a enfermedad cuando se conoce la causa subyacente como un EBC, vasculitis, diabetes o una anomalía genética. ¿Y qué es el sistema somatosensorial? Es el centro de recepción y procesamiento que se encarga de transmitir impulsos neurales relacionados con la sensación táctil, temperatura, presión, propiocepción y dolor. Lo vamos a presentar más adelante. La nocicepción es un proceso neural de codificar estímulos nocivos. Pueden ser térmicos, mecánicos o químicos y vamos a ver los tipos de fibra más adelante. Las consecuencias de la codificación pueden ser autonómicas, por ejemplo, que se nos eleve la presión arterial o la frecuencia cardíaca, o conductuales, que pueden ser reflejos motores. No necesariamente conlleva dolor. La prevalencia del dolor neuropático a nivel mundial se desconoce exactamente, pero la mayoría de estudios revelan que está entre 1,5 a 17%. Sin embargo, es en mayor medida en mayores de 50 años de edad y mujeres. En la persona mayor puede estar subreportado porque tienen una tolerancia un poco mayor al dolor o a veces es difícil que lo expresen, pero puede ser tan común como hasta una de cada cuatro personas con dolor crónico mayores de 65 años de edad. Esto sacado de las guías españolas de manejo del dolor neuropático. Este tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, debido a que se puede asociar a otras comorbilidades, por ejemplo, psiquiátricas como ansiedad o depresión, en más de la mitad de los pacientes, hasta 73% y 65% respectivamente. También alteraciones en las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria y del sueño, y esto se eleva a este porcentaje con más de 5 años de dolor. Entonces, tenemos que va a impactar de manera importante la funcionalidad de nuestros pacientes si no es adecuadamente tratado. En las fibras nerviosas vamos a tener dos clasificaciones. Una es la clasificación de Erlanger-Gasse y otra es la clasificación numérica. La clasificación de Erlanger-Gasse los divide en A, B y C. Y las A se subdividen en alfa, beta, gamma y delta. Las alfa son las que se van a encargar de propiocepción y del órgano de Golgi, que es el uso neurotendinoso, y también la parte motora somática. Si nos vamos a la clasificación numérica, las A alfa serían lo equivalente de la 1A y 1B. Las beta, que son básicamente de toque o contacto físico y presión, esto va a ser importante más adelante cuando veamos algunos tipos de tratamiento tópicos, pero me estoy adelantando un poco. Y de numéricas va a ser la tipo 2. Las gamma pasan motoras a uso neurotendinoso y las delta son de dolor, pero son las rápidas. También puede ser al frío o al contacto, y estas van a ser sumamente importantes en las fisiopata que vamos a ver más adelante. Las B son las preganglionales simpáticas y cabe mencionar que todas estas son mielinizadas. Ahora las C son la parte de la raíz dorsal de la médula y esta se encarga del dolor lento. Como podemos recordar, las A delta se encargaban del dolor en un rápido
y estas van a ser una transmisión más lenta. También el calor, los mecanorreceptores y los reflejos. Y la clasificación numérica serían las tipo 4 y estas son básicamente mecánicas, térmicas o químicas. Y también están las postganglionares simpáticas. Y es lo que les comentaba a las A delta, que es un dolor intenso rápido, y la C, que es más un dolor crónico y estable, que permanece en la misma intensidad. Estas son no mielinizadas y son las más numerosas del cuerpo humano. ¿Cómo se integra el dolor? Básicamente se transmite por las fibras A y C, suben por el tracto espinotalámico lateral y espino-retículo-vulvar, llegan bueno, también espino-mesencefálico y espino-hipotalámico. Hasta el asta posterior de la médula espinal ascienden del lado contralateral y se integran en la corteza, el tálamo, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal. ¿Cómo se modula? Puede ser por tres vías, ya sea por el sitio de la lesión, que el sitio esté protegido, la corteza cerebral o a nivel raquídeo. ¿Cómo se clasifica el dolor neuropático? En central o periférico, y el periférico tiene una segunda clasificación que es el localizado. El central puede ser debido a situaciones traumáticas como lesiones de la médula espinal, vasculares como evento cerebrovascular, neurodegenerativos como enfermedad de Parkinson, autoinmunes como esclerosis múltiple e inflamatorias como mielitis transversa. Y del periférico puede ser ocasionado por infecciones como herpes zóster o VIH, compresión nerviosa como túnel del carpo, trauma como el síndrome de dolor regional complejo, pero el tipo 2, ahorita lo vamos a ver más adelante, metabólicos como amiloidosis o deficiencias nutricionales, isquémicos, igual como diabetes y enfermedad vascular, tóxicos por quimioterapia, autoinmunes como Guillain-Barré y genéticos como alguna neuropatía hereditaria. Dentro de los periféricos se van a subdividir en el territorio que afectan. Por ejemplo, facial o intraoral en el nervio trigémino, pues es una neuralgia del trigémino. Si es unilateral en uno o más dermatomas, como lo podemos ver aquí, u oftálmico, es la neuralgia posterpética. También dolor de nervios periféricos que va a estar bien localizado en el sitio de la lesión, típicamente distal, ya sé si tuvo una cirugía, trauma o alguna compresión. También localizado en el miembro faltante, que es el miembro fantasma, localizado en los pies, extremidades distales, que son la polineuropatía dolorosa, o en el territorio de la raíz afectada, que es la radiculopatía dolorosa. También el periférico se va a tener una segunda clasificación que es el localizado, que es un área bien delimitada y consistente de dolor máximo. Es importante mencionar que tiene que ser al menos igual que una hoja, bueno, menos que una hoja tamaño carta aproximadamente, que es de 21 por 27 centímetros. Y el central, que puede ser localizado en el sitio debajo de la lesión medular, que puede ser localizado contralateral al infarto cerebral si esa fue la causa, y puede involucrar el lado ipsilateral de la cara. Y también está una distribución combinada, que es, por ejemplo, dependiendo del número de lesiones que tenga una persona con esclerosis múltiple. También otras causas como epilepsia, parálisis episódica o Guillain-Barré pueden tener dolor central. Y hay una otra clasificación que no es tan central o periférico, sino le llaman dolor regional, que es el síndrome doloroso regional complejo. Sin embargo, el único que va a tener características neuropáticas va a ser el tipo 2, que se le puede conocer como causalgia. Es una lesión nerviosa que va a provocar un dolor lancinante, alodinia e hiperalgesia. Y el uno es el que antes se conocía como distrofia simpático reflejo. Ahora, ¿cómo se aborda un dolor neuropático? Y cualquier dolor, como lo hemos visto durante toda nuestra carrera, básicamente está la mnemotecnia de Alicia, yo puse esta que es All Cards. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde le duele? ¿Por cuánto tiempo dura? ¿Cómo se siente? ¿Le quema? ¿Qué hace que mejore? ¿Qué piensa que es la causa? ¿Se va a otro lugar? ¿Varía en el transcurso del día? ¿Y cómo impacta su función física, humor y sueño? Que más adelante vamos a ver las herramientas diagnósticas. Pueden ser el LANS, el NPQ, ND4 o PainDetect. La diferencia es que el NPQ y el PainDetect son autocuestionarios que van a responder los pacientes y el LANS y el DN4 son cuestionarios que las vamos a aplicar nosotros como médicos. Todos tienen sensibilidad y especificidad bastante alta, bueno, con excepción de este autocuestionario, y se los voy a presentar más adelante. Empezando con el DN4, son 4 preguntas como su nombre lo dice. La primera pregunta es, ¿su dolor tiene una de estas características? ¿Quema, frío doloroso o calambres eléctricos? Está asociado con uno de los siguientes eh, síntomas en la misma zona. Hormigueo, alfileres o agujas, entumecimiento o picazón.
Está localizado en una zona donde el examen físico puede demostrar hipoestesia al tacto o hipoestesia a pinchazos. Y en la zona dolorosa, el dolor es causado o incrementado por el cepillado o roce suave de la piel. Son estas cuatro preguntas, se las hacemos al paciente y si tenemos igual o más de cuatro respuestas positivas, podemos hacer diagnóstico de dolor neuropático con una sensibilidad de hasta 81% y especificidad de 85%. Este es es uno un poco más largo y es básicamente otras preguntas que les pedimos al paciente que nos describa su dolor. Por ejemplo, su dolor tiene una sensación extraña en la piel y lo describe como pinchazos, hormigueos o agujas, no o sí. Parece diferente de lo normal en donde le duele. Podría describir como enrojecimiento, manchas o moteado el aspecto de la piel. Igual no o sí, si dice que sí, se le agregan 5 puntos. Su dolor hace que su piel sea sensible cuando se le toca, le provoca dolor al acariciar o roce de la ropa, igual no o sí. Su dolor aparece repentinamente como si fueran descargas, corriente eléctrica, golpes o saltos, igual. Y la temperatura es diferente, o sea, la siente más caliente, no o sí. Sumamos esto y si tenemos más de 12, tenemos probable dolor neuropático. Y entre más puntuación es más grado de discapacidad. Este se relaciona directamente con gravedad. Este es el autocuestionario que se aplican a los pacientes. Este no es el PAIN, que no lo aplicamos nosotros, le damos la hojita y ellos la llenan. Y básicamente les decimos que en este monito señalen con una cruz en qué parte le duele y nos digan sí o no, si tiene, bueno, si tiene dolor y si lo han dado como pinchazos, quemazón, acolchamiento, descargas. Bueno, este está en español de España, pero básicamente como compresiones, descargas eléctricas, roce de la ropa o si son en las articulaciones. Y no encontré una de dolor localizado como tal más que esta, que es de las guías Emergen en España, que es básicamente si la historia sugiere una lesión o enfermedad nerviosa en el sitio de la lesión, resulta coherente la distribución neuroanatómicamente y si en la exploración física encontramos algún signo sensorial positivo o negativo en la zona del nervio afectado. Y si tiene tres o más, es dolor neuropático probable localizado y está delimitado a una hoja tamaño carta, como les comenté. Cuatro o más, pues ya es confirmado. ¿Cómo se trata? Al iniciar el tratamiento se debe recordar que además del control de los síntomas, requerimos reevaluaciones periódicas, descartar otras afecciones médicas, educación al paciente y a familiares, adecuadas expectativas del tratamiento, esto es muy importante, un enfoque gradual y algunos pacientes pueden responder bien a tratamientos más seguros, menos costosos y menos invasivos. ¿Cómo funcionan? Los vamos a ir uno por uno, pero aquí les quise poner como una generalidad de los medicamentos que tenemos disponibles. El sitio de la Unión, pues en receptores MU están los opioides, ya sea bonitos puros o parciales, el tramadol, canales iónicos de sodio, que es la lidocaína, carbamazepina y la motrigina, los canales iónicos de calcio, que es la gabapentina y la pregabalina, y de neurotransmisores, los duales, que son los, bueno, antidepresivos duales, y los que incluyen receptor de noradrenalina, como los tricíclicos, los agonistas alfa-2 adrenérgicos, que no los usamos tanto, y los inhibidores COX-1, COX-2, no selectivos o selectivos. Bueno, de primera línea vamos a empezar con los gabapentinoides. Estos, pues aquí los que tenemos y usamos son la gabapentina y la pregabalina. Estos van a diferir un poco entre ellos, entonces les quise poner la diferencia entre uno y otro. Primero, bueno, empezando con las dosis de la gabapentina, si tenemos pacientes frágiles, es recomendado empezar en dosis de 150 miligramos al día e irle subiendo inclusive entre 300 a 1200 miligramos dividido en tres dosis. Casi siempre dosis de 300 miligramos al día la toleran bien cuando es para dolor. Y pregabalina se puede empezar de 150 a 300 miligramos vía oral dos veces al día, pero en pacientes con fragilidad o mayores ya hay una presentación de lírica de 25 miligramos, que es una buena opción para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo saber cuál recetar? Una de ellas es el tiempo de dosis efectiva. La gabapentina va a ser un poco más lenta, vamos a tardar 2 semanas en lograr llegar a estabilidad de dosis, a diferencia de la pregabalina, que es la mitad de tiempo. El tiempo máximo en sangre, una vez consumido el medicamento, va a ser mucho menor con la pregabalina, va a ser 1 hora, y la gabapentina van a ser hasta 3 horas.
Esto es muy importante en nuestra población debido a los cambios fisiológicos del envejecimiento en cuanto a la liposubilidad, debido a que la pregabalina tiene una biodisponibilidad de más del 90% con nada de unión a proteínas. A diferencia de la gabapentina, que la disponibilidad va a ser del 60% con un poco de unión a proteínas. Entonces, digamos que la pregabalina en nuestra población en particular va a tener un efecto tal vez inclusive mayor al que tendría una persona joven. Y la dosis usual se puede dejar de 3 a 4 veces al día la gabapentina, de 2 a 3 veces al día la pregabalina. Ahora, ¿por qué estos son de primera línea? Recordando un poco de la fisiopatología del dolor neuropático, estos pues al tener una excitabilidad de la membrana, vamos a tener el glutamato, que es nuestro excitatorio como tal, y el GABA, que es el inhibidor. Entonces vamos a tener que los gabapentinoides tienen un sitio de unión a los canales de calcio, que son los A2 delta 1, que se encuentran disregulados posterior a una lesión nerviosa y van a inhibir el neurotransmisor excitatorio por excelencia, que es el glutamato. No pasan por metabolismo hepático, entonces tienen menos interacciones farmacológicas y se pueden utilizar en combinación con otros medicamentos. Ahora, ¿cuál sería? Los dos tienen sus pros y sus contras. Básicamente, lo que les quise poner aquí es que tengamos en cuenta las diferencias entre uno y otro. La gabapentina, pues dentro de los pros es que tiene buen perfil de seguridad. El aclaramiento es similar a la tasa de filtrado. Y el contra, pues es que nos puede provocar problemas para la balance en marcha y edema de extremidades, por ende, un poco más de riesgo de caídas. Y la pregabalina, esta de hecho se prefiere porque tiene acción central con más concentración sérica, pero como les comenté, como tiene nula unión a proteínas, vamos a tener que si que le queremos subir la dosis o dejar una dosis elevada de un inicio, vamos a tener muchos más efectos adversos que con la gabapentina. Estos pueden ser ganancia de peso, visión borrosa, mareo, constipación, edema y cefalea. Entonces, en esta sí es un poquito más a tener cuidado a la hora de elevar la dosis. Si ya llegamos a una dosis mínima efectiva, sería bueno quedarnos en esa dosis. Y ambos pues, nos pueden provocar depresión respiratoria en pacientes con alto riesgo. Ahora, ¿cuál va a ser mejor? La que el paciente tolere con la dosis mínima efectiva. Si tenemos un paciente que no nos respondió muy bien a la gabapentina de un inicio, podemos hacer switch, cambiar a la pregabalina o viceversa. Y vamos a ver cómo es que tolera el medicamento. ¿Cómo hago switch? Si toma menos de 900 de gabapentina al día, se puede dejar 150 de pregabalina ya sin mayor preocupación. Y más de esta dosis, que en adultos mayores es difícil de llegar, pero si sucede, pues se puede dejar 225 miligramos al día. Se hizo este estudio en donde metieron a pacientes, incluyendo jóvenes con lumbalgia ciática crónica, y vieron que se le dio a un grupo gabapentina y a otro pregabalina, y luego hicieron switch, se le dio un grupo, el grupo que había recibido gabapentina recibió pregabalina y viceversa. Y vieron que la pregabalina sí se asoció con mucho más efectos adversos. Por ejemplo, casi el 40% de los pacientes tuvieron náusea y vómito. Luego le siguió alteraciones gastrointestinales, diplopia y disartria en 28%. Sedación fue también muy alta, 17%, y vértigo hasta casi uno de cada 4 pacientes. A diferencia, si podemos ver la gabapentina, a diferencia el mayor grado de eventos adversos de la pregabalina, solo tuvieron 17% de igual sedación y mareo y vértigo el 11%. Entonces, este estudio nos comenta que perfil de seguridad de la gabapentina, en este estudio en particular, salió un poco más la gabapentina que la pregabalina. Sin embargo, pues la pregabalina tiene, como ya les comenté, muchos beneficios en nuestra población por la nula unión a proteínas. Bueno, siguiendo con los anticuerpos tricíclicos, pues aquí en México usamos un poco más la amitriptilina, también está la nortriptilina y mipramina, pero estos casi ya no los usamos. Solo la amitriptilina está aprobada por la FDA y por bajo perfil de seguridad, pues idealmente en dosis bajas. De 10 a 25 miligramos en adultos mayores cada 24 horas sería bueno para empezar con un máximo de 150, aunque en adultos mayores suele ser suficiente de 50 a 65 o menos, inclusive a veces con 25 logramos el efecto que queremos. Está en recomendación A para neuralgia postherpética, neuropatía diabética dolorosa y dolor neuropático oncológico. Sin embargo, pues como ya sabemos, carga anticolinérgica, pues tenemos sequedad de la boca, sedación, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria,
arterias de Scute, QRS e hipotensión ortostática. Entonces, pues por el perfil de seguridad no es primera línea en nuestra población y está contraindicado en pacientes con glaucoma, con arritmias, con hipertiroidismo, con hiperplasia prostática, insuficiencia hepática y trastorno bipolar. Ahora, esto es muy interesante porque estos medicamentos no tienen efecto en los canales iónicos, sino en los neurotransmisores. Y lo que lo hace muy interesante de su beneficio en dolor neuropático, la duloxetina y la venlafaxina. La duloxetina se puede iniciar a dosis de 30 miligramos en jóvenes hasta 60 miligramos y el mantenimiento, inclusive en mayores, se recomienda de 60 a 90 miligramos al día, con un máximo de 120 dividido en 2 tomas. Ha sido superior a placebo para neuropatía diabética dolorosa desde los 60 miligramos y está aprobada para dolor periférico. Además, tiene muy buena acción para dolor central, sobre todo esclerosis múltiple, no tanto para lesión medular y eventos cerebrovasculares. Lo malo es que tiene el efecto adverso que nos eleva la presión arterial y tiene bastantes interacciones farmacológicas. Y la venlafaxina se puede iniciar a dosis de 37.5 a 75 con incrementos de 75 a la semana a dosis máxima de 2.25. Sin embargo, de preferencia no menos de 150 para el efecto dual que queremos, porque como les voy a explicar en la siguiente diapositiva, lo que estos medicamentos ayudan para el dolor neuropático no es por la serotonina, es por la norepinefrina. Y dolor diabética dolorosa está en recomendación a dosis de 150 a 225. Sin embargo, igual, nos provoca náuseas, somnolencia y aumento de la presión arterial. ¿Cómo es que nos ayudan cuando en realidad no tienen efectos sobre los canales iónicos que les había explicado? Porque en la médula espinal nos ayudan a regular la noradrenalina y cuando inhiben la recaptura ayudan los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y estos receptores, una vez que regulamos la noradrenalina en el locus cerebus, eh, aumenta las monaminas en la médula ósea y esto ayuda para el efecto auxiliar del dolor neuropático. Y además, sí ayuda un poco también la serotonina y la dopamina, debido a que con estos dos nos va a aumentar el efecto noradrenérgico para inhibir el dolor neuropático. Ahora, los anticomiciales también es otra opción. Está la lamotrigina y la carbamazepina y oxcarbazepina. La lamotrigina se puede iniciar a dosis de 25 miligramos nocturno, incremento hasta 400 en 2 tomas. Estas dosis máximas les estoy hablando que son en pacientes jóvenes y la dosis máxima en general, pero en nuestros pacientes casi nunca llegamos a estas dosis. El dolor neuropático central ha sido eficaz hasta 200 o 400 al día y este sí ayuda mucho para dolor post-EBC y en lesiones medulares, pero no tanto para esclerosis múltiple. Y la carbamazepina y oxcarbazepina, de hecho la carbamazepina es el fármaco de primera elección siempre para neuralgia del trigémino, ya vienen las guías, y se deja dosis inicial de 100 a 200 miligramos y se aumenta hasta 1.200 o 2.400 al día, pero se deben de pedir controles hematológicos y hepáticos. Y la oxcarbazepina se puede iniciar 300 miligramos en 2 tomas y aumentar hasta 600 miligramos al día en intervalos semanales. Y el efecto está entre 600 a 2.400. Se ajusta a función renal y se debe monitorizar el sodio por CIJAD. ¿Y cómo es que estos van a ayudar? A diferencia de los otros que eran canales de calcio, estos nos van a ayudar en los canales de sodio. Van a ayudar en la excitabilidad de la membrana. Tenemos aquí el receptor NMDA, N-metildaaspartato, que este va a amplificar la señal sensorial de la periferia. Y al amplificar esto nos va a ayudar a regular un poco la sustancia P, la acetilcolina, el glutamato que les comenté al inicio, y los receptores de GABA. Entonces esto es lo que nos va a ayudar para la acción en el dolor. Este estudio se hizo en Dinamarca en el 2023 que agregó la lacosamida. Se hizo, bueno, al parecer se hicieron 2 grupos y se le dio a uno lacosamida y a otro placebo y le hicieron switch y al que recibió lacosamida al inicio se le dio placebo y viceversa. Y encontraron que hubo una reducción del dolor con lacosamida versus el placebo del 30 al 50% en los pacientes con las escalas que les acabo de comentar, con un número necesario tratar de 4 para reducción del 30% del dolor y de 5 para reducción del 50% del dolor. Entonces, si nos lo comentaban con una nueva opción prometedora, agregar a los que les acabo de comentar. ¿Y cuál era la edad media? La media de la edad de sus pacientes. Eran jóvenes. ¿Cuál era la media de edad? Sí, era que entre 50 a 70. ¿Esa era la media? ¿Entre 50 o el rango? El rango. No, la media, no, pues como 40. O sea, si es el rango, va a ser como. Como entre 50 y 70 años, es mucho tiempo, son muchos años.
Sí. Eran pacientes jóvenes. Eran pacientes jóvenes, sí, no eran mayores. ¿Qué tan trasladable sería eso a la persona mayor? A la ¿Cuál persona, es el perfil de ese medicamento? sí, faltaría estudiar un poco más el perfil de seguridad, porque a diferencia de la carbamazepina, que ya está más estudiada, por ejemplo, para neuralgia de trigemina, esta digamos que es como una opción que se ha ido integrando recientemente. Ok, gracias. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos también los opioides, por el momento son de entre segunda y tercera línea. Y antes, bueno, esta es una imagen ya un poco antigua, porque en ese tiempo se creía que, por ejemplo, para dolor neuropático, este supraespinoso, infraespinoso y periférico no tenían adecuada respuesta a opioides, y vemos que aquí la respuesta a opioides aumentaba con dolor nociceptivo. Sin embargo, como les comento, esta es muy antigua, ya hemos visto que sí mejoran y sí, responden bien. Uno que tiene buena acción para dolor neuropático es el tramadol, debido a que inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, y la noradrenalina ya les expliqué cómo es que ayuda al dolor neuropático. Se prefiere comenzar con gotas en adultos mayores, y la dosis inicial nocturna con aumentos de dosis de 50 a 100 miligramos al día, repartido en 3 tomas cada 3 a 7 días. Se debe cuidar cuando se deja en conjunto con nivel selectivo de la recaptura por síndrome serotoninérgico, y la respuesta se evalúa en 4 semanas. Ácido superior a placebo para neuropatía diabética dolorosa entre 200 a 400 miligramos día. Es segunda línea con recomendación A. La neuralgia postherpética, ácido superior a placebo, mismas dosis, pero igual es segunda línea. Y en dolor oncológico no se recomienda monoterapia y es recomendación C. Entonces, este todavía sigue como en proceso de estudio. La oxicodona es otro opioide derivado de la tebaína, análogo de la codeína. En potencia es similar a la morfina. La oxicodona y la morfina tienen equivalencia entre 1 y 1.5 a 2 de morfina. No tiene techo analgésico y puede ser utilizado de segunda a tercera línea para neuropatía diabética dolorosa y neuralgia postherpética. De liberación prolongada tenemos cápsulas de 5, 10, 20, 40 y 80 que se pueden dejar cada 12 horas, igual dosis mínima efectiva con un pico plasmático en 1 hora. Aquí se los puse el endocodil. El tapentadol también es otra opción muy buena que tiene mecanismo dual. Es contra el receptor Mu y bloquea la recaptación de la noradrenalina. Es útil en neuropatía diabética. Se da dosis de 100 a 250 miligramos 2 veces al día, con aumentos de 50 miligramos cuando es el de liberación prolongada, el Palexia Retard, cada 3 a 5 días. Puede provocar somnolencia, mareos, náusea, estreñimiento, y aquí sí, esta es una buena opción para dolor neuropático oncológico o inducido por quimioterapia. Para neuropatía diabética puede ser utilizada segunda o tercera línea. Estos son los opioides que han sido más estudiados para dolor neuropático. Estaba viendo que se debe evitar la metadona porque tiene efecto acumulativo y una vida media larga, entonces muchos efectos adversos. Y la única evidencia que encontré para la morfina es el miembro fantasma cuando se consume vía oral. Hay otra opción que ya está en las guías, que son, bueno, los cannabinoides. Se puede utilizar en solución como pulverizador bucal de 12.7 miligramos de delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, o 2.5 miligramos de cannabidiol, que es el CBD. Esta es más estudiada para espasticidad moderada o grave en esclerosis múltiple, y el dolor neuropático central asociado a esclerosis múltiple sí está recomendado con grado de recomendación B y segunda línea de tratamiento, pero el resto de dolores neuropáticos creo que todavía sigue en estudio. La neuralgia postherpética pues es la complicación más común del herpes zóster. Se define como un dolor con distribución dermatomal que se mantiene durante al menos 90 días después de la erupción. Los factores de riesgo incluyen edad avanzada, pródromos o exantemas severos, dolor agudo severo, compromiso oftálmico, inmunosupresión o condiciones crónicas como diabetes y lupus. Se manifiestan en aproximadamente 20% de los pacientes con herpes zóster y 80% en pacientes de 50 años o más. Entonces, en nuestra población va a ser bastante común. Es unilateral, usualmente no cruza la línea media, solo se ve afectado el dermatoma, como les expliqué al inicio, y el virus se puede reactivar y se puede propagar a la dermis y permanecer latente en los ganglios sensoriales. Cuando se dañan las fibras periféricas y centrales, pueden desarrollar un umbral más bajo en los potenciales de acción y pues una respuesta desproporcionada de estímulos, que es lo que la alodina. Este es un estudio que se hizo igual el año pasado, es un estudio PROCESS para herpes zóster.
Perdón, este año se publicó, bueno, se hizo el año pasado, se publicó este año 2024. Se incluyeron 750 pacientes, 382 mujeres y 368 hombres, mayores de 50 años, ellos sí, vesículas menos de 72 horas. Y encontraron que dar duloxetina de 20 a 60 miligramos al día versus la terapia estándar no fue superior en la incidencia de neuralgia postherpética, pero sí ayudó a reducción del dolor y mayor impresión de mejoría en los participantes. Lo que no hubo diferencia es en cuántos de los pacientes que tenían vesículas desarrollaron dolor. Lo que sí ayudó es para la intensidad de ese dolor. ¿Cuál fue la terapia estándar? El aciclovir y gabapentina. Nada más. Sí. El dolor neuropático pues también está inducido quirúrgicamente. Es un problema clínico significativo que se manifiesta con dolor persistente. La incidencia se estima que ocurre del 10 al 50% de los individuos en contexto de operaciones. El mecanismo pues es transección, contusión, estiramiento e inflamación del nervio y se puede dar hasta el 60% de amputaciones de una extremidad, 20 a 40% de mastectomías, 20 a 40% de toracotomías y 20% de herniorragias. Después de la cirugía de rodilla, el dolor postoperatorio persistente puede afectar del 6 al 30% de los pacientes. Las diferentes lesiones nerviosas son estas tres: la neuropraxia, la axonognesis y la neurognesis. La neuropraxia es, el axón está intacto, pero hay una alteración en la conducción del potencial del nervio por desmielinización focal o distribución de los canales de iones. La axonognesis, hay una ruptura del axón, aquí sí está afectado, lo que resulta en una degeneración waleriana distal. Y la neurognesis es la forma más grave, en la que ya hay discontinuidad total del nervio y incluye epineurio y el tejido conectivo. Para estas opciones, bueno, la cicatriz quirúrgica dolorosa, que suele ser consecuencia de la irritación continua del tejido cicatrizal sobre las fibras nerviosas neoformadas. Esto produce hiperalgesia alodínea, ya sea térmica o mecánica, y el dolor intenso va a ser espontáneo o provocado con sensibilización periférica y central. Y para estas opciones, pues tenemos opciones tópicas como el parche de lidocaína. Este nos ayuda a bloqueo de canales de sodio, tiene una concentración al 5% con buena efectividad y menor efectos adversos que si se tomara de manera sistémica. Se puede dejar 1 a 3 parches al día por 12 horas al día. Se valora respuesta de 2 a 4 semanas. Y si el alivio es mayor al 30%, se puede revalorar en 3 a 4 meses. Si el alivio es menor al 30%, aquí sería bueno agregar manejo sistémico y se aplica en zona de dolor, a diferencia de parches, por ejemplo, de buprenorfina, que tienen zonas ya establecidas. Este va a actuar sobre la descarga ectópica de los receptores cutáneos. Y lo bueno es que como no alcanzó a bloquear las fibras A beta, que son las que les expliqué al inicio, la sensibilidad cutánea del paciente va a estar totalmente preservada. Sus usos, pues, para neuropatía postherpética, VIH, dolor lumbar, túnel del carpo, las que les acabo de explicar, la postquirúrgica traumática, el síndrome doloroso regional complejo tipo 2 y neuropatía diabética dolorosa. Bueno, en resumen, para siempre que abordamos dolor, obviamente tenemos que buscar las características del dolor. Para dolor neuropático, una historia clínica completa, exploración física completa, el cribado que ya se los comenté, el DN4, el LANS, el PNID o el NPQ. Si nos sale como dudoso para dolor neuropático, podemos dejar medidas no farmacológicas o inclusive, aunque nos salga positivo, siempre va a ser muy bueno dejar medidas no farmacológicas, ya sea con psicología, higiene del sueño, ejercicio y rehabilitación. Si nos sale con dolor neuropático, pues tenemos varias opciones: antidepresivos tricíclicos, duales, gabapentinoides o tópicos, que ya se los comenté, y revaloramos de 4 a 6 semanas. Si en 4 a 6 semanas no hay mejoría del 30% al menos, nos vamos a una segunda línea, que puede ser tramadol o terapias combinadas. Y si todavía no hay mejoría del 30%, se manda al especialista en intervención o se pueden dejar anticomiciales, neuromodulación u opioides. Y bueno, en conclusiones, el dolor neuropático es una causa frecuente de consulta de la persona mayor. Se propone que no se vea como un síntoma, sino como una enfermedad, y tiene una patofisiología muy compleja y en ocasiones será necesario manejos medicamentosos múltiples, pero racionales. Se debe balancear siempre seguridad, eficacia y tolerabilidad, y obvio todo con el propósito de mejorar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente. Creo que manejas muy bien la información, pero
Pensé que venías a correr un maratón y que ibas ahí, digo, porque, ¿no? Entonces, creo que es mucha información para, para transmitirla, o sea, la manejas bien, ¿sí? En determinado momento. Pero en ese sentido aquí, pues hay estudiantes, pues no hay estudiantes, ¿sí? Entonces, con tanta información se te van las cosas, definitivamente. Entonces, vamos a disfrutar la charla, ¿no? Esa es mi propuesta, ¿no? A mí me costó seguirte, ¿verdad? Ya son unos años que me cuestan también para irte siguiendo, ¿no? Como uno de los detalles muy importantes aquí es la evaluación clínica, que cuando tienes el dolor. ¿Cómo lo evaluamos el dolor? ¿Con qué instrumentos para considerar que es de tipo neuropático? Los instrumentos de cribaje son básicamente cuestionarios, doctor, en donde incluyen preguntas sobre las características del dolor. El examen físico. ¿Sí? El examen físico. Sí. Sí, si está localizado y hay una causa, una lesión, pues vamos a encontrar posiblemente o sea, si por ejemplo en neuralgia, pues vamos a encontrar que hubo una cicatrización de las vesículas, que fue lo que más adelante le provocó el dolor. Si por ejemplo fuera localizado de túnel, hacemos maniobras para ver que efectivamente sea ese nervio el afectado. Neuropatía diabética con la prueba, se me fue el nombre. Sí, entonces, ahí hay instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Donde está desde el hisopo para percibir si está alterada la sensibilidad, el diapasón, muy importante, ¿verdad? Para ver si tenemos transmisión o no tenemos, ¿no? El utilizar alguna aguja, el calor, el frío, ¿verdad? Esas son cosas muy importantes para definir la zona, ¿verdad? Que te está impactando, que será importante para ver si es localizado o no es localizado. ¿Ah? Y la otra cosa muy importante es la escala visual análoga de dolor, que bueno, no lo mencionaste en relación a eso. O sea, ¿de cuántos puntos es? De 10. De 10, ¿no? Entonces, siempre que vemos a un paciente con estas cosas, es definir la zona, ¿verdad? Y como ya describiste cuando empezó todo el asunto, pero también es, ¿qué puntaje le da a usted a esta situación? Porque vuelves a evaluar al paciente, ¿verdad? A menos que tenga demencia o alguna otra cosa, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué tanto le ha bajado la intensidad del dolor? La otra vez me dijo que era el número 8, ¿sí? Que era intenso, que era moderado, un 3, 4, ¿sí? Entonces, esas son cosas importantes en el seguimiento del paciente. Y luego, por ejemplo, es importante en las evaluaciones de los artículos. Pues hay mucha competencia comercial, ¿sí? También. Y entonces, bueno, pues gabapentina le quiere ganar a pregabalina, ¿sí? Y una de las ventajas que yo suelo ver, por ejemplo, en el adulto mayor, es que con pregabalina puede decir que con menos dosis, que la típica que tenemos en el mercado, ¿verdad? ¿De cuánto es? 75, exactamente. Pero hay la original, te da 50 y te da 25. Ya están saliendo las presentaciones de 50 genéricas también. Y entonces da posibilidad. Entonces ahí es fundamental cuando empezamos con estas cosas, hipotensión postural en los pacientes se evalúan, ¿no? Los criterios de hipotensión postural, ¿cuáles son? 20 de sistólica y de diastólica al cambio a la bipedestación. La interestación de cuánto. De 2 milímetros de mercurio, pues tiene que cambiar. 20 y 10. Entonces, que disminuye. Entonces, es una pregunta examen con los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué son los criterios de hipotensión postural? Deben que tener indicado. Entonces, después de los 3 minutos, eso es un parámetro importante. Si me está tolerando o no me está tolerando. Porque le damos el gabapentinoide, como mencionas, y luego no ha mejorado, y luego le quieres meter el antidepresivo, ¿sí? Y eso es otro factor muy importante para tener hipotensión postural. Entonces, esos son detalles que son muy importantes en el adulto mayor, máximo si es un paciente frágil, te digo. Y luego, el punto es de que muchas veces a esto le sumamos, y en el estándar, aparte de lo que mencionabas de ese artículo, que era
utilizar el gabapentinoide y el otro que La duloxetina, no. no, que porque lo estaban comparando. Entre ellos dos, sí, hicieron switch. Fue un GABA y pregaba, y luego a los que recibieron GABA los cambiaron a pregaba y Sí, porque hay quien pudiera meter, ¿verdad? Como un refuerzo tramador. Entonces, ese paciente que no ha mejorado, pues le metes tramador como un efecto también de potenciar analgesia, pero ahí es muy importante el ir iniciando con dosis bajas para luego incrementar. Por eso sí lo mencionaste, que hay que empezar con gotas. ¿Cuántas gotas vamos a empezar? Porque siempre es el problema de que le das la pastilla, ¿no? En lugar de haber hecho esta situación, subiendo la dosis, y se acuerdan de tu familia. Totalmente, porque, bueno, aquí tenemos una experta en dolor, ¿verdad? Definitivamente, pero esas son de las cosas que frecuentemente pasan, ¿no? Pues dele 50 miligramos de tramador, ¿no? Y porque no le ha funcionado. Y pues el paciente le va a cometer. Entonces serían de las cosas ahí importantes que podemos ir sumando. Entonces, bueno, yo creo que hay más cosas que podemos ahí. Sí. Quieren seguro que les varias preguntas, ¿no? Pero bueno, mi mensaje, sobre todo, traes la información, pero vamos a disfrutar. pero los nervios. No, Sí, una antelación antes de que hagan más. Cuando nosotros estamos exponiendo, y eso va para todos, si tú vas a alguien que está exponiendo rápido, es porque hay nervios o no sabemos. Entonces, definitivamente estoy segura que sabes la información, pero ni siquiera volteaste a hacer contacto visual. Estás sentada, seguramente no sé, pero es una imposibilidad física. Pero todos esos son mensajes que tú como expositor mandas a tu auditorio. Hacer contacto visual, tomarte el tiempo de hablar, de ver a las personas, creo que eso es muy importante. En esta altura ya tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, cuando uno va rápido, es igual a estoy muy nervioso. Entonces, aquí pues nada más estamos esperando que tú nos compartas la información que tú realizaste, pero igual sí para que lo tomes en cuenta. ¿Sí? Yo creo que igual que como hay Jenny, a lo mejor nos serviría que nos explicaras un poquito más de cómo manifiestan los dolores de estos pacientes. Nos pusiste ahí en tu portada, pues, cómo es la sensación que mancha, el mente y todo, pero define un poquito más, porque eso es el diagnóstico en realidad del dolor neuropático, la exploración física, que sí me parece muy importante. Saber expresar cómo vamos a hacer la exploración con el paciente para delimitar también el área justamente y saber si es un dolor periférico, localizado, etcétera. Pero mencionaste también, por ejemplo, dolor, signos positivos y negativos. Y dentro de todo esto de la semiología del dolor, explícale a los estudiantes qué es un signo positivo y uno negativo en dolor. Que mencionaste al principio como que los términos, pero a lo mejor no quedaron muy claros. Sí. El signo positivo es básicamente el dolor como tal, o sea, la alodinia, eh, la, la hiperalgesia, lo que le está provocando el dolor al paciente. Y negativo es básicamente lo que el paciente refiere, por ejemplo, hipoestesia, por ejemplo, que tú pasas el dedo y dices, no lo siento, siente igual aquí que acá, no, esto no lo siento como al otro lado. Esos serían los síntomas negativos. Siempre que presentemos toda esa información, saber que las vamos a transmitir, entonces poder presentar, saber compartir la información, porque nadie sabe ahorita de este tema más. ¿Verdad? En cuanto al tratamiento, que también es algo muy importante, no sé si eso era como un absoluto lo que mencionaste de la metadona, no que utiliza el dolor neuropático, que me hace una aseveración bien. Solo la encontré muy analizado de tu parte de decir que la metadona no se utiliza, porque ¿cuál es el mecanismo de acción de la metadona? Igual es un agonista parcial. Y lo demás, nosotros, o sea, la metadona es única en su clase como opioide porque es agonista muy, pero también de demás. No me acuerdo. Es agonista de NMDA, que se encarga de la sensibilización central del dolor y de receptores de noradrenalina y de serotonina también. Entonces sí se usa.
se usa el dolor neuropático. Aquí estamos hablando de dolor neuropático en general. En personas mayores tiene sus consideraciones, si tiene una vida media muy larga y la metadona se tiene que ir aumentando cada 5 a 7 días. El aumento de dosis, pero sí se utiliza. Entonces, es decir, un no absoluto hace como en una población, sí se puede poner. Y justo por eso en dolor neuropático, sí, un agonista muy puro de MU, pues no nos sirve para eso, ¿verdad? Y a lo mejor como geriatras también quitamos el miedo de la mitriptilina, porque tiene un número necesario de tratar bien bajito para un neuropático, y a veces nos da miedo utilizarlo, pero son dosis bien bajitas, y yo lo utilizo un montón, y a ningún paciente le ha causado ni alargamiento ni absolutamente nada, y digo, no es hablar como empíricamente, pero realmente a los pacientes no les va mal, y nos enseña como pediatras que si hay tal criterio de irse no los utilizamos, pero si un paciente tiene dolor neuropático, creemos en un paciente oncológico, pues creo que sí es válido a veces llegar a utilizar. Y ¿por qué sí la definición de dolor neuropático localizado es, la definición es que es menor a una hoja carta porque puedes poner 3 parches diversas? O alguien que se o alguien ha visto los parches diversas. Sí. Siempre hay un caso. Pero sí es controversial porque dices, oye, la definición de dolor neuropático localizado es de un tamaño carta, pero está, o sea, puedes poner 3 parches completos. Bueno, me imagino que porque, por ejemplo, las lesiones nerviosas como posquirúrgicas no cumplen como tal para dolor localizado porque muchas sí son más grandes, pero se pueden tratar también con Versatis. Me imagino que Sí, pero sí, o sea, la definición es esa, es de una hoja 4, una hoja carta, pero te dicen puedes poner 3 parches, pero el parche completo no es la hoja. Antes yo cuento la anécdota de esto porque cuando yo estaba residente, llegaba el paciente con infarto agudo en miocardio y lo primero que hacíamos era ponerle lidocaína como un protector en relación a arritmias, que era tener fibrilación muscular. Y ese es el temor que surge después de que con el parche pudieras tener una dosis importante y en determinado momento tienes un paciente en estado confusional, somnoliento, ¿verdad? Porque obviamente pues, se absorbe la lidocaína. Y nos pasaba seguido que ese paciente mayor, ¿verdad? Lo teníamos con infusión y bueno, pues se la teníamos que quitar por los efectos adversos. Y precisamente en los reportes que hay quien ha usado a veces hasta más, ¿verdad? Pero lo que hay recomendado son 3 parches y que estás todavía lejos que esa absorción te pueda llevar a niveles sistémicos que puedan tener efectos secundarios. ¿Sí? Y eso es parte de las cosas, ¿no? Entonces, pues habrá patologías, ¿no? Por ejemplo, en neuropatía diabética, pues te doy una pierna, te doy la otra y tienes efecto de alteraciones de sensibilidad que pueden ser ahí controladas en estos. Estos últimos 2 años yo he visto herpes zóster como nunca antes. ¿Sabes por qué? ¿O alguien que pueda decir por qué? Por COVID. Entonces, ¿qué pasa? La vacuna. Entonces, ha bajado la inmunidad celular y ahora estamos viendo hasta en jóvenes, obviamente, que se ha incrementado en forma importante. Y he tenido, obviamente, varios pacientes mayores que han estado con dolor de neuropatía posarcádica. Entonces, es muy importante que ese parche se va a poner no en la fase activa, sino se tiene que poner ya una vez que se limpian las vesículas, que está cicatrizado, como ella puso ahí unas imágenes postquirúrgicas, tiene que estar libre de que la mucosa esté activa. Y entonces sobre eso se pone precisamente el parche, tratando de dar el efecto sumatorio de analgesia. Y de hecho en estos pacientes mayores es una de las ventajas que se puede utilizar, de que quieres evitar en determinado momento, pues largo tiempo, utilizar pues un opioide, utilizar un gabapentina. Entonces esas son cosas de saber si le va con este paciente, puede llegar con mucha sensibilidad y obviamente requieres combinar sustancias tratando de controlar el dolor porque es muy bueno. Y hay pacientes que no se les quita y que llegan a terminar en bloqueo porque les va como increíble. Entonces, de ahí la importancia precisamente de
pues ahora la nueva vacuna, ¿verdad? Que tenemos precisamente para este software, por un lado, y la otra de iniciar una terapia temprana en el paciente de que tiene el herpes, ¿no? Con los antivirales. Entonces, Oye, una duda, ¿cuál era la respuesta, doctora, de los parches? No me escuché. De la parche. Porque no son del tamaño completo de la hoja. O sea, que no se queden con la idea de que el parche es una hoja completa. Y lo de la metadona, por ejemplo, esta técnica que es muy buena también, esa es la razón por la que se puede usar para prescribir, para el trasplante de piel. Sí, o sea, por eso lo utilizas como en abuso de opioides, sí, puedes utilizar eso, o los opioides que tienen como acción agonista como la UV, cuando si llegas a utilizar, que tienen otros acción, o sea, otros mecanismos de acción aparte de la afinidad del. entonces, ¿cuál es tu recomendación? En relación a este paciente, que lo más común es que hagamos un herpes zóster, que debe ir en determinado momento dices, bueno, le voy a poner algo local porque puede ponerse, ¿verdad? Y la terapia que iniciarías, sería con el gabapentinoide o quieres otra, y qué sumarías, ¿no? No, yo creo que sí, el gabapentinoide. Y otra pregunta, a lo mejor, digo, para todos los mencionados ahorita, ¿cuánto se tarda el gabapentinoide, por ejemplo, en actuar? Eso es importante decirle al paciente que al día siguiente no se le va a quitar el hormonopático. ¿Cada cuánto aumenta pregabalina o gabapentina? Cada cuánto lo puedes ir aumentando. Entonces, puedes dar 25 miligramos de pregabalina. ¿Al cuánto tiempo se lo aumenta? A ver, no sé, 4. Tiene que estar una semana. Si por 7 días me pagaba, ¿no? 7 días, pero Sí, porque 25 son chochos, ¿verdad? O sea, le platicas a un activista, le estoy dando 25, 50 miligramos. ¿Ok? Eso es una realidad. Y combinarlo, digo, y podrían llegar a combinar, o sea, lo que no se hace son 2 gabapentinoides, sí, pero pues sí, mientras tengan mecanismos exacto, mecanismos ¿Tú diferentes. preferirías combinar entonces una tricíclico con el gabapentinoide antes de irte con un antidepresivo de tipo duloxetina? Sí. Creo que sí, sí. Entonces, son cosas que no ven en los libros. Sí, Son detalles que en determinado momento te van a ayudar, porque el paciente dice, no se me quita, porque te están llamando, te están ayudando, pues ¿cómo le hacemos para subirle? Y el tramador, ¿dónde lo dejas? sí se puede utilizar la parte, depende de la intensidad del dolor, pero podríamos usar el tramadol, el gabapentinoide, el parche de Versanti. Por ejemplo, no se ha visto neuropatías periféricas por quimio, pero es una neuropatía muy intensa, o sea, las personas de verdad no lo toleran. Y por ejemplo, los parches de Versanti también los usamos ahí, es una indicación, incluso los dejamos a veces como dan síndrome de pies y manos, las quimios, paclitaxel, platinos, en plantas y en palos, y los pacientes duermen con ellos. Y sí se pueden cortar, ¿verdad? Sí, se puede cortar y les pueden poner la bolita. Entonces, acuérdense que el parche, ya lo mencionaba, se usa 12 horas. Tú vas a la planta del pie y dices, ¿cómo vas a estar caminando con el parche? No, bueno, se lo pones en la noche, le pones su calcetín, ¿verdad? Que se lo cubra para que no se caiga, etcétera, y en la mañana y así bien. Es que es un tema muy padre, yo le decía, digo, cuando estaba conversando conmigo, planeó esta clase, le dije, es un tema muy padre porque así no. Por ejemplo, hay unos que son como coadyuvantes, yo he visto que les dan uno que se llama núcleo celular foramen. ¿Qué tanta evidencia hay? ¿Qué tanto como pues no? A veces en procesos como muy agudos, inflamación de lumbares, ¿no? Pero pues ahorita estamos hablando ya de radiculopatía, o Si sería neuropático o cualquier tipo solo de dolor. El dioptasid y el conclusión. Y otra pregunta, sí, de la evidencia y de las situaciones, lo más común que veamos en la gente que lo practica, y lo ves en los traumatólogos, que es muy común que tengan eso, complejo. O sea, medio mundo le meten el complejo E inyectable, le pone su dexametasona, le pone, de verdad, obviamente, el dioptasid, le pone la pregabalina. ¿Y cuál es la evidencia de complejo E? ¿Usted le pone complejo E? Entonces, son de las cosas que salen y la gente te defiende, ¿no? Capa y espada, no, pero una
proyección de la tercera día de eventos megadosis, así de complejo. Porque, bueno, en principio se habla de ese efecto neurodegenerativo que puede tener el complejo B de las vainas. Y entonces, esas son situaciones que son controversias. Yo lo interesante también es que tanto, y nosotros como geriatras y problemas en la rotación lo aprendí, que sí me queda dando todavía en la práctica acá, ¿qué tanto debes de esperar como para contemplar un bloqueo? Porque realmente tienen muy buenos resultados y hay veces que pues, tardan meses y meses y meses, como no años incluso, y nunca lo bloquean. Pero, no sé, mira, es que el bloqueo y todas esas técnicas de alimentos, la verdad es que depende mucho de quién las haga. Entonces, hay veces donde incluso mandas al paciente y si no tiene efecto, pero no se hizo bien. Ya ahorita o sea, las guías se marcan que llega un paciente y sobre todo hablando de dolor oncológico, o sea, tienes que ofrecerle el bloqueo al paciente al mismo tiempo que tú empiezas una acción pero, sí, o sea, al mismo tiempo, o sea, tú empiezas el bloqueo y empiezas el opioide, pues para usar menos opioides y todo eso. Pero sí, o sea, no te tendrías que esperar. O sea, anteriormente pues estaba como esta escalera analgésica donde era como el último escalón, pero no, o sea, y sobre todo si estás hablando de un dolor severo, puedes empezar a la par, y aunque sigas usando opioides, pero usarías menos. Sí. Pero si el bloqueo, pues sí, hay veces que no funciona, pero a veces es mucho de operador. Pero sí lo puedes ofrecer al mismo tiempo, como dice el doctor. Incluso neuralgias postergépticas, o sea, si a veces llegan a hacer simpatectomía, por todo. Que la verdad que bueno, porque antes eran pacientes que duraban años con dolor. Sí, pero sí se puede hacer. Y a lo mejor otra pregunta que podríamos hacernos aquí, con la definición que puso Andy, ¿cuál es la diferencia entre un dolor neuropático y un dolor nociplástico? Ah, sí. No funciona con eso. ¿No? Esa es la otra clase. Bueno, tiene un componente emocional también. No hay daño tisular evidente. Ajá. Sí, Es la razón por la que se cambió a daño tisular o potencial en la definición de la OMS. Porque pero aquí la clave es el sistema somatosensorial. Y somatosensorial. en el dolor nociplástico es que no hay ninguna alteración evidente. Eso es una alteración de la sensibilización del dolor nociplástico. Pero aquí sí tienes o sea, tú haces una prueba y hay evidencia de que hay un daño en el sistema somatosensorial. En el dolor nociplástico, ¿no? Entonces anteriormente pues era esa, como que a veces se consideraba lo mismo. Y es complejo porque a veces puedes dudar incluso del paciente que esté manipulándote en relación de traigo dolor, no sé qué, y lo ves que hace cosas y, ¿verdad? Pero ahora traigo el dolor, ¿cómo si la mueves y tal? Traigo mucho dolor. Entonces, pues tienes que conocer también al paciente, ¿no? En relación a cómo anda funcionando emocionalmente. Es una realidad. No se diga el paciente mayor, ¿verdad? Que tiene deterioro cognitivo y donde hay escalas también, ¿verdad? Para dolor de pacientes que no se pueden complicar. Y esas, pues ya es otro proceso y más complejo, ¿verdad? Precisamente para poder. ¿Qué más dudas? Y aquí tiene que salir a tratar de eso. Pero bueno, claro, el patch, ¿no? Que ya esté curada la lesión y es donde se puede poner y hacer esta sumatoria, ¿no? Del gabapentinoide de primera instancia, porque sales y de primera, afuera la gente utiliza un antiinflamatorio de primera instancia. Y obviamente, si tú te haces un diagnóstico de neuropático, el gabapentinoide es el de primera intención. Y bueno, pues ahí no se pusieron las guías, ¿no? Que es lo que nos dicen, pero así están de primera instancia. Y dentro de las guías hay el dolor neuropático localizado, donde el patch es de primera intención y obviamente sumarle ahí los gabapentinoides. Y luego pues agregar pues que si el tramador, que si el antidepresivo, ¿no? Y ahora que ya están los cannabinoides, ¿no? También. Esa es la moda, que con la gente te llega y antes del gabapentinoide que te usan las gotitas. El punto aquí es cómo poderlas conseguir, y se hace más complejo, que se están vendiendo, de dónde viene el producto. Entonces, la evidencia es mucho más clara con esto que tú presentó. Creo que también agregaría que, o sea, no hay que subestimar el poder analítico de los aires, porque a veces los pacientes tienen un buen aire, están utilizando un buen aire, y eso es el cambio,
hacer cambio lo suficiente para cumplir los objetivos. No por la cual fue ver los años y hay otra vez uso de años y todo eso. No, pero sobre todo hablando de la fisiopatología, el AINE tiene, puede tener su beneficio, pero en estos son más relacionados con él. Pero digo, aquí no deberíamos ir. Pero a lo mejor en un paciente con una osteoartritis, si dejas ahí, pues claro que es maravilloso. Es la fisiopatología son cosas de cabeza. Pues gracias a ti. Gran tema. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Una disculpa que no pude estar presente. Saludos a todos. Felicidades, Andy.